Tenemos por educación no formal, la que se desarrolla, se produce fuera de las instituciones educativas, entonces nos encontramos con un campo muy amplio, porque, digamos, la educación no formalizada en el sentido escolar o en el sentido académico, ¿sí?, es la que se desarrolla en todos los procesos sociales. Ahora, se ha dado en llamar educación no formal a un recorte que es bastante ambiguo y que se confunde bastante con educación de adultos, con educación popular, me parece muy ambiguo. Lo que pasa es que ahí básicamente yo creo que hay una cuestión conceptual con la cual yo desacuerdo, que es la idea de que hay una educación sistemática solo en las instituciones educativas y que toda la educación que transmiten o que adquieren las instituciones educativas es formalizada y que fuera de las instituciones educativas no hay ningún tipo de sistematización. Me parece que la institución históricamente más sistemática es la familia, o sea, la familia y la comunidad, ¿no? Es decir, más aún si avanzamos hacia comunidades, por ejemplo, muy buenas de comunidades cerradas, o tomemos cualquier comunidad más o menos cerrada, una comunidad aborigen, o un barrio, o una familia grande, ¿no?, o una pequeña familia en donde hay una transmisión cultural, que es enseñanza y aprendizaje, que es un proceso educativo y que tiene un altísimo grado de formalización, donde se transmiten los hábitos, las costumbres, los valores, etc. Entonces, la primera cuestión es que yo discutiría eso, ¿no? La segunda es que en el campo de estudio de la educación no formal, uno parte de ahí, entonces tiene que cruzar inmediatamente el problema educativo, ¿sí?, es decir, con la cuestión social y política. O sea, lo que me parece que realmente no lleva a no produce conocimiento es el recortar la llamada educación no formal, ¿sí?, de su trama, la trama político-social en la cual se despliega, ¿no? A esta altura de la cuestión y viendo los procesos educativos en su globalidad, la verdad que no satisface esa división. Me parece como una división un poco como difícil de dar cuenta, o sea, me parece más teórica que real a esta altura. Sobre todo a partir de lo que es la sanción de la Ley de Educación Nacional, donde muchas de las modalidades tienen prácticas de educación no formal. Entonces, es decir, a partir de la sanción de esta ley, queda institucionalizada las modalidades y dentro de las modalidades lo que serían prácticas de educación no formal, compuestas dentro del sistema educativo. Si a esto agregamos que además la propia Ley de Educación Nacional reconoce como una de las gestiones de lo que es la educación pública, la gestión social, ahí tenemos quizás una parte de construcción o en transición, que es la gestión social, donde cabrían muchas experiencias de educación no formal, y además ahora agrego el tema de las modalidades, con lo cual la verdad que es difícil como poder decir qué grado de institucionalización encuentran, porque nada más ni nada menos están sancionadas y establecidas por la propia Ley de Educación. En particular a mí me parecía también muy interesante, pero a los efectos de traerla a lo que es América Latina y su vinculación con la educación popular, que creo que esa es la gran discusión más de corte latinoamericano, ¿no? Por un lado, esta cuestión que te marcaba con respecto a lo que es la conformación de las modalidades dentro de la Ley de Educación Nacional. En esa época, la Ley Federal de Educación establecía gran parte de lo que son ahora las modalidades de la Ley de Educación Nacional como regímenes especiales, lo cual le daba un valor bastante residual
a todo lo que es las prácticas comprendidas dentro de los regímenes especiales. Creo que el gran avance es haber conformado estas modalidades que son bastante más exhaustivas que lo que era la ley de educación, la Ley Federal de Educación. Por el otro lado, creo que hubo como algunos intentos, digamos, del desarrollo de la pedagogía social, pero nuevamente vuelve a encontrar este límite alrededor del tema de la educación popular. Yo creo que el avance que se puede realizar en ese campo es una actualización de lo que es la educación popular, del contexto en que fue de alguna manera formulado por Paulo Freire, y su actualización a los momentos actuales, donde realmente bajo regímenes del signo nacional popular o populista, como se lo suelen llamar, me parece que encuentran un campo interesante para pensar la relación entre Estado y este tipo de prácticas. La verdad que esa actualización es necesaria, habida cuenta que nos estamos enfrentando, digamos, del otro lado a lo que es el neoliberalismo, que también se ha apropiado de algunas de las prácticas de educación no formal para flexibilizar el sistema y para generar una educación más orientada hacia lo que sería la organización del mercado. Sin dudas, el momento histórico fundante en este sentido va a ser la facultad en el periodo 73-74. Para poder entender lo que se propone desde allí, tenemos que enmarcar la situación de nuestra facultad en el contexto que significa la vuelta del peronismo al poder, es la vuelta del peronismo sin poder, por la prescripción que pesa sobre él, y en este sentido, liderado en este momento por Cámpora y esta autoridad que le da Cámpora a Montoneros para que se haga cargo, podríamos decir, o que lidere el proyecto de reconstrucción y liberación nacional en las universidades nacionales. En el caso concreto de nuestra facultad, esta gestión que se inicia en el 73 y que va a tener una corta vida porque se interrumpida con la intervención en el 74, es la primera facultad que se interviene. ¿Sí? Este proyecto que va a liderar Susana Freire-Boyce, ¿sí? En la facultad en el 73 va a marcar una ruptura respecto a la historia institucional importante. Debe estar en total congruencia o concordancia con lo que es este proyecto de reconstrucción y liberación nacional. Entonces allí hay una importante reforma de lo que pasa en los planes de estudio de indigencia, en donde uno puede observar en líneas generales la importancia que va a tener de aquí en más la formación histórico-política. Y la otra cuestión que me parece importante señalar es cómo la facultad, en términos de investigación y extensión universitaria, tiene que estar en total congruencia con ese proyecto de reconstrucción y liberación nacional, ¿no? En el marco de lo que es la creación de los centros de cultura popular, ¿no? Y la Secretaría, la Subsecretaría de Cultura Popular aquí en la facultad, se van a marcar las acciones que la facultad va a realizar en total articulación con la campaña nacional de alfabetización, la famosa CREAR. Si bien la facultad, ¿sí?, no es la que va a salir a alfabetizar con sus alumnos, ¿sí?, tuvo una participación nodal en todo lo que es las cuestiones vinculadas a las apoyaturas técnicas, ¿sí?, a todo lo que es el relevamiento de los barrios, respecto a cuáles eran los analfabetos adultos, ¿sí?, para efectivamente poder colaborar no solamente desde lo técnico-pedagógico, sino también con el abordaje de cuál era la población a la cual iba a estar destinada esos procesos de alfabetización. ¿Sí? Va a ser entonces una manera, ¿no?, en cómo la extensión universitaria para el peronismo del
73 al 74 rompe con las concepciones previas o las prácticas previas universitarias respecto de la extensión universitaria. En este momento, sí, es entonces la universidad sostenida por el pueblo la que debe volver al pueblo, ¿sí? Y lo que el pueblo hace para sostenerlo. Entonces, todas las facultades tenían que colaborar con ese proceso entonces de reconstrucción y liberación nacional. ¿Cómo? Aportando el saber específico. A ver, yo fui ingresante en la facultad en el año 1969. Me recibí en su momento con un plan de estudio de 5 años. Trabajé y en el año 1989 decido inscribirme en las licenciaturas, que ya hacía un tiempo, no sé si 1 año, 2 años que venían publicitándolas. Y en ese momento las únicas 2 ofertas que había eran en educación no formal y en planeamiento educativo. Bueno, me interesó esto de que, bueno, ver qué era esto de la educación no formal. Por eso es que me inscribí. Bueno, nosotros fue bastante interesante, éramos bastantes alumnos. Fue bastante interesante el recorrido que hicimos porque, bueno, nos dimos cuenta, además, que habíamos pasado parte de nuestra vida dentro de la educación formal, pero también mucho dentro de la educación no formal. Básicamente la carrera la terminalidad fue teórica, pero también tenía parte práctica. Y para uno de los talleres, de los seminarios, no me acuerdo si fue animación sociocultural u otro que coordinaba la profesora Amanda Tubes, tuvimos que entrar a trabajar o buscar un espacio donde trabajar. Y yo comencé a trabajar en el barrio Gaucho Rivero, como es que íbamos alfabetizando. Nosotros hemos tenido, bueno, una formación muy teórica acerca de lo que era la alfabetización y bueno, básicamente empezábamos con los nombres de cada una de las personas. A partir del reconocimiento de sus propios nombres era que empezábamos a capacitar, y teñidas bastante con los aportes que había hecho Paulo Freire. También estuve a cargo en su momento de alfabetización en la Casa de la UNED como una parte más de la Secretaría de Extensión. En ese momento estaba Gabriela Verbo más como secretaria de Extensión de la universidad. Y nosotros formábamos alfabetizadores y a su vez esos alfabetizadores tenían que ir a hacer prácticas en donde tenían que alfabetizar. A nosotros nos gusta referenciarnos con Jorge Huergo, un maestro de la Universidad de La Plata, fallecido el año pasado, lamentablemente, quien en uno de sus artículos él rescata la necesidad de vincular, por un lado, el reconocimiento del universo vocabular que propone Paulo Freire en la pedagogía del oprimido, y esto significa, digamos, propiciar que las personas reconozcan su propio universo discursivo, cultural, y al mismo tiempo sumar a esto procesos de realización de diagnósticos o de establecimiento de situaciones diagnósticas que sean participativas en la dirección de lo que proponía Mario Kaplun en el Comunicador Popular en los años 80. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de comunicación comunitaria. Estamos hablando de procesos que son procesos de educación, aunque nosotros específicamente trabajamos sobre la incidencia en la producción de formas discursivas. Es decir, bueno, si en el barrio tal vez se le da más valor a ciertos modos de denominar que vienen de afuera o cuya referencia es foránea o del centro o de otra posición social, etcétera, etcétera. Trabajar para poder reconocer lo propio, valorizar lo propio, la herencia de los abuelos, las prácticas culturales propias, etcétera. Por eso en el año 2004 presentamos un proyecto, un grupo de graduadas y estudiantes presentamos un proyecto que el Consejo Directivo aceptó, y ahí se creó el área de comunicación comunitaria,
que con el tiempo, ahora hace 11 años ya de su creación, se fue un poco organizando en función, yo diría, de dos tipos de trabajo. Por un lado, los proyectos en terreno, que ya les digo cuáles son, y por el otro lado los proyectos más institucionales, que son como más para adentro. Los proyectos en terreno se organizan en torno de 4 o 5 líneas de trabajo. Uno es el trabajo en cárceles, donde hay proyectos en las 2 unidades penales, se está trabajando en la unidad de mujeres y en la de hombres. Por otra parte, lo que es la línea de trabajo con organizaciones sociales, que nosotros internamente le hemos llamado PASOS, Programa de Articulación de Saberes de las Organizaciones Sociales, donde lo que tratamos es hacer una suerte de, llamémosle, de compartir herramientas técnicas de la comunicación con las organizaciones sociales. Por el otro lado, tenemos la parte de trabajo de prevención de violencia de género, que se trabaja con herramientas de la comunicación comunitaria y popular. Después está la línea que se vino constituyendo más como de un acompañamiento a procesos de producción más mediática. Tiene que ver un poco con poder preparar para la producción mediática, o en todo caso acompañar procesos organizativos que ya tienen alguna producción mediática en marcha. La quinta línea de trabajo tuvo una existencia bastante fugaz, siempre la estamos por volver a abrir, pero nunca lo hacemos, y es la que tiene que ver con memoria. En ese sentido nosotros hicimos un trabajo con las abuelas del barrio Belgrano, que fue conjuntamente con la mediana y tercera edad. Bueno, esas son las líneas de trabajo en terreno. Por el otro lado, nosotros trabajamos con algunos proyectos que, digamos, se orientan a instalar como si fuera una empresa y trabajásemos para instalar la cuestión de la comunicación comunitaria dentro de lo que es el campo académico de la comunicación y específicamente la formación de los comunicadores sociales. Entonces, en ese sentido trabajamos con la producción de materiales educomunicacionales en algunos casos, y en otros casos materiales teóricos de distinta índole, desde un libro que publicamos en 2009 con la editorial La Crujía hasta ponencias y artículos y demás, ¿no? Por otro lado, estamos dando la cátedra de problemas contemporáneos de la comunicación todos los cuatrimestres con alguna propuesta que tiene que ver con comunicación comunitaria para los alumnos de 4º año de la carrera de comunicación social. Tenemos varios espacios, llamémosle, de comunicación institucional, como es el blog, el Facebook, el boletín electrónico Construyendo Novedades Comunitarias, etcétera, donde cumple una finalidad más difusionista, digamos, ¿no? Después, bueno, este año nos aprobaron el proyecto de investigación, es un proyecto, un PIDUNERO, se ha aprobado por la Universidad de Entre Ríos, que tiene como finalidad tratar de ordenar conceptualmente un poco todo el debate en torno de los conceptos de comunicación popular, comunitaria, alternativa, y concretamente en este presente qué rol le cabe a la universidad como institución en este debate.